a todos y todas. Un muy breve saludo. Para nosotros es una alegría, un orgullo enorme estar viéndolos a todos ustedes acá después de tanto tiempo de no vernos con muchos. Después de casi 2 años que hicimos el último encuentro, nos acordábamos con Darío del otro lado, en el estacionamiento. Muchos de ustedes no conocen la universidad, pero todo este sector, igual que Darío, pueden estar sorprendiéndose de lo bello que está, y estamos cumpliendo con una actividad central para nosotros, que es encontrarnos una noche, todavía no de verano, pero casi, a discutir filosofía, historia y estos temas. Así que está buenísimo, muy felices de estar acá y bueno, felices también de poder compartir esta apertura con Darío, que es profe de la casa, con Felipe, que es un invitado de lujo y de honor, y para todos los que también no son habitués de la universidad, que seguramente hay muchos, también vimos a muchos estudiantes, a muchas familias y demás. Estamos con Jaime Persic, nuestro rector, que hoy es ministro de Educación de la Argentina, así que con esa alegría vamos a pedir a él también que nos salude, que nos diga algo, y que pasemos a escuchar a Darío y a Felipe. Bueno, gracias, Walter. Buenas noches. Me siento muy honrado, primero, de que estén Darío y Felipe. Ya Walter los presentó, pero son genéticamente amigos de la casa, ¿no? Genéticamente nosotros estamos orgullosos de que ellos vengan, de que se sientan a gusto. Estamos orgullosos de que vengan todos ustedes. Para nosotros muchos, que vengan muchos, que estén acá, que estén en nuestra universidad, que estén en esta casa, es, les juro, es un honor enorme. Los queremos muchísimo a todos, a todas. Ustedes no la vieron crecer, la vieron crecer. Nosotros publicamos, me acuerdo, cuando salió la primera flor de este patio se llama, no, patio, acceso parquizado, de este patio, de este jardín, la universidad publicó cuando salió la primera flor, nacida y criada en esta universidad. Es un orgullo, es una planta que está por allá delante, una flor rosa. Y cuando ustedes, la última vez que vinimos, no estábamos ni en obra acá, ni en obra. Bueno, está esto, y ahora ustedes ven ahí una obra enorme atrás de eso, una obra enorme que esperemos que esté lista para cuando empecemos las clases en el 2023. Las 2 veces que vino Darío antes, yo le decía que, se lo decía a todos, ¿no? que si nosotros contamos que en el segundo cordón del conurbano, una noche de diciembre, se sientan a hablar de filosofía y viene gente y escucha atentamente, nadie te lo cree. Bueno, hoy en diciembre del 2021, después de 1 año y medio de pandemia, nos juntamos miles de personas un lunes a la noche a hablar de filosofía e historia, o de historia y filosofía, en el segundo cordón del conurbano. Y eso es la magia de la universidad pública, de la educación pública, y es la magia del pueblo argentino. Así que disfrutémoslo todo. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, muy felices con Felipe de compartir un rato esta noche de lunes. ¿Cómo anda, Felipe? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Feliz de estar acá, la verdad que es muy emocionante ver tanta gente esta noche tan linda, así que muchas gracias por estar acá. Estamos, digamos, lo que trajimos fue algo muy particular, que tiene que ver con ciertos deseos, así como es todo deseo, ¿no? Algo que nunca puede terminar de satisfacerse. Y de alguna manera mi acercamiento a Felipe Piña tiene que ver un poco con eso, más allá de ser para mí un referente de lo que es la divulgación y de alguna manera de haber marcado también después el camino de muchos divulgadores.
que además de docentes, ya hablaremos un poco de eso, nos dedicamos a la divulgación. El modo en que Felipe trabaja la cosa histórica, a mí siempre me provocó, como seguramente a la mayoría de ustedes, mucha convocatoria, eso, ¿no? La palabra convocatoria tiene en su raíz el término voz. Convocatoria tiene que ver con una especie de llamada, es la misma raíz de la palabra vocación, y creo que hay algo de esa vocación de Felipe por su manera de explicar y de narrar la historia, que era como, para mí fue como clave a la hora de empezar a sentirme convocado y de descubrir un mundo completamente otro, porque como seguramente a muchos les ha pasado, hemos padecido muchos lamentablemente en la Argentina una enseñanza media. Yo soy de los que cree que el secundario es el gran agujero todavía de la educación. Hemos padecido la denostación permanente de un montón de disciplinas o materias por considerarlas básicamente inútiles, ¿no? Digamos, la mayoría del tiempo los que nos dedicamos después como docentes a la historia o a la filosofía tenemos que vernosla con esa pregunta inquisitoria, ¿no? A mí es la pregunta que más me han hecho en mi vida: ¿qué estudias? ¿Filosofía? ¿Qué te dedicas? ¿Y para qué sirve? ¿No? Como diciendo, ¿qué al pedo eso de lo que te dedicas? No tiene, aparte como sobre todo como corriéndome desde el lugar de las urgencias, digo, hay muchas más cosas importantes en el mundo que preguntarte si la nada es algo o la nada no es nada, o si el otro es definible o es otro porque no se lo puede definir, por ejemplo. Y hay que hacer el trabajo de explicar, bueno, en realidad cuando uno empieza a hurgar y empieza a pensar en esas cosas, se te abren un montón de asociaciones, de perspectivas, y te vas dando cuenta que de inútil primero no tiene nada, y que en todo caso es interesante recuperar algo de la inutilidad, entre comillas, en un mundo que ha hecho de la utilidad un valor hegemónico, ¿no? Entonces, ¿qué otros aspectos nos abren las disciplinas a las que nos relacionamos? Con Felipe me pasó eso, o sea, yo siempre fui un apasionado de la historia, pero fui de los que pasó el secundario estudiando historia mal, porque la mayoría de mis compañeros no le daban pelota, y entonces, aparte, yo creo que en estos tiempos el engancharte con el estudio dejó de ser como algo mal visto, pero en nuestro tiempo, que aunque me llevas unos años, compartimos más o menos una generación, no daba que te gustara estudiar. Era como, estaba todo mal, ¿no? Eras el traga de la clase. Claro. Qué fea palabra, el traga, ¿no? Así es. Porque el nerd tiene como algo más... Esta era la frase de los 70, el traga. El traga. Y sin embargo, ya después, cuando pudimos de algún modo dedicarnos a lo que nos gusta, hicimos obviamente en nuestro caso, pero como en el de tantos otros, de la historia, de la filosofía y de tantas materias, algo más, digamos, lo llevamos como docentes, esto quiere decir, a las aulas con esa vocación de trabajar en el aula desde la reerotización del espacio áulico. O sea, habla de vos esto, la historia habla de vos, la filosofía habla de vos. Las preguntas que nos hacemos tanto en la historia y en la filosofía tienen que ver con un cotidiano, porque uno está acostumbrado y nos hacen creer que el cotidiano solo tiene que ver con las certezas que nos instauran y nos imponen como únicas, y entonces nos expropian, nos enajenan la capacidad de la pregunta. Hasta las preguntas que nos podemos hacer están guionadas, y estudiando historia, filosofía y otras tantas disciplinas te enganchás con otra cosa. A mí me pasó algo muy particular. Soy de los que terminó quinto año. Me acuerdo cuando me dieron el último examen de matemática, la profesora se llamaba Juan de apellido. Bueno. Profesora. ¿Vos también te recibiste con matemática como última materia? No, gimnasia, que me gustaba. Era como, yo no entendía por qué tenía un cuerpo en ese momento, si lo único que quería era
Pero vos te recibiste con matemática, evidentemente. Previa de tercero. Bueno, Sí, sí. salí, Felipe, y dije, nunca más en mi vida voy a hacer una cuenta. Me acuerdo. La felicidad, pues yo ya sabía, dudaba entre dos carreras, que era filosofía o letras, que para el 95% de la población mundial son lo mismo. La misma filosofía. Claro. Pero era como, digamos, nunca más matemática. Y después cuando empecé a estudiar filosofía, leo mi filósofo antiguo favorito, que es Platón, que Platón en la República dice, nadie puede estudiar filosofía si antes no estudia 10 años de matemática. Y digo, me cagó Platón, básicamente. Pero me di cuenta, con la matemática pasa lo mismo. Estudiar matemática te abre la cabeza. Te abre la cabeza porque genera un movimiento distinto, ¿no, Félix? Sí, bueno, ahí le debemos mucho a Paenza, ¿no? Que nos enseñó que linda puede ser la matemática. A gente que crecimos odiándola profundamente, ¿no? Yo tuve la desgracia de tener la misma profesora de primero a quinto que nos mandaba a marzo el primer día de clase, ¿no? El logaritmo, todo ese tipo de cosas que uno intuía que no servía para mucho, por ahí sí, pero en el momento no nos parecía muy útil. Y bueno, después te das cuenta que sí, que hay una lógica, que tiene sentido, hasta que puede ser divertida, ¿no? Y ahí donde lo que vos decías que tiene que ver con la pasión, con la erotización, ¿no? Con la de ponerle deseo a esta cosa, que tiene que ver necesariamente, y estamos acá porque somos básicamente docentes, y creo que ahí nos picó el bichito de la divulgación, de querer que la gente, y mucha gente, se entere de la buena nueva, ¿no? De lo que nosotros sabemos y que lo sepa más gente, que es un poco un componente esencial de la docencia, que es la generosidad, ¿no? Lo digo sin ninguna demagogia, sino que creo que el docente que no es generoso no es docente, ¿no? Y en esto quiero decir en que su mayor ambición es que su alumno termine sabiendo más de lo que sabe uno. Es decir, de dar todo lo que se pueda y habilitar todos los canales del conocimiento que tienen que ver con la capacidad del otro de elaborar conceptos. No hay cosa que nos guste más, que nos dé más placer cuando damos una clase, cuando nos damos cuenta que alguna de las personas del curso está elaborando por su cuenta un concepto, ¿no? Hay como una epifanía en ese momento que decir qué lindo, y no tiene nada que ver con la reproducción de lo que uno dice, incluso puede ser opuesto al pensamiento que uno está planteando, pero esa persona ha sido capaz de elaborar por su cuenta un pensamiento que en materias como la de Darío y como la mía son fundamentales. Así que creo que ahí está la cosa y es lo que nos vino trayendo a esto, ¿no? En tantos años de docencia, el querer tanto a la escuela pública, la escuela en general, pero la escuela pública en particular, la universidad pública, bueno, todas estas cosas que nos van definiendo y que son las que tanto molestan al poder, ¿no? No hay cosa que los ponga más nerviosos que el crecimiento de la educación pública, ¿no? No hay nada que los indigne más y nada que nos ponga más orgullosos a nosotros que el crecimiento de la educación pública. Vamos a proponer lo siguiente, vamos a hacer esto, nos encantaría, digamos, escuchar, recibir preguntas, poder de algún modo dialogar, somos un montón, pero además, junto a esto, nos envidiamos mucho las disciplinas a las que nos dedicamos, o sea, mi segunda carrera hubiese sido historia y yo sé que a Felipe lo fascina la filosofía. Entonces, lo que hicimos fue esto, fue traernos, si el otro no sabe lo que uno le va a preguntar. O sea, yo traje una serie de preguntas y Felipe trajo una serie de preguntas y nos vamos a preguntar mutuamente para que el otro desarrolle. ¿Ustedes creen que el otro no sabe lo que le vamos a preguntar? ¿Confían en nosotros? No. Qué mal, ¿eh? Así va el país. ¿Vos qué decís? No digo nada. ¿Te imaginás si te hubiese hecho una pregunta sin avisar? No me lo imagino. Te considero una buena persona. Tal cual. Gran debate plantea Aristóteles entre la justicia y la amistad, pero lo dejo para otro momento. Eso hemos hablado. Les contamos que nosotros hemos recorrido el país con Darío y con suerte varias, ¿no? Hemos estado en todos lados. Sí. Y hemos dado charlas en muchos lugares del país y en algunos casos con situaciones un poco particulares,
como por ejemplo, una vez que estábamos dando una charla, uno de nuestros temas era la muerte, con un teatro repleto de gente, y la verdad es lo que pasó. Sí, y Darío hizo un chiste que hace siempre, que no lo hizo nunca más, es explicar el concepto de inminencia de la muerte en Heidegger, que es básicamente decir que para Heidegger cualquiera puede morirse ahora porque la muerte es inminente. Eso significa que no hay un tiempo para la muerte, sino que la muerte puede aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, ahora le hacía el chiste, bueno, que no se muera ninguno ahora, por favor. Y en ese momento, ¿qué pasó? Una persona casi se muere. Casi se muere, si no, no lo estaríamos contando. Y vino el SAME y nos quedamos un poco más tranquilos todos. Nunca más expliqué el concepto de inminencia de la muerte en Heidegger en tono humorístico. Claro, exactamente. Igual recién lo dije. No, sí, está bien, sí. La persona se angustió en realidad. Cuando entendió el concepto. Sí, además imagínense, era domingo a la tarde-noche, hablando de la muerte, la hora del suicidio, no era muy apropiado. Para nada. Bueno, arrancamos entonces. Yo lo primero, esto que te quiero preguntar, tiene que ver con lo siguiente. Hay muchos temas de la historia argentina que me fascinan, pero hay muchos temas donde veo que hay olvidos recurrentes y hay historias no contadas, ¿viste? Como esto, ¿no? Digamos, un montón de historias que quedan afuera, que se ve como la punta del iceberg, no sé. Por ejemplo, uno se sabe de memoria o se estudió de memoria quiénes eran los integrantes de la primera junta, pero de repente te conoces la historia de Saavedra y Moreno y del resto, poquito. Y siempre te escuché a vos hablar con mucha devoción, primero por un personaje central de la revolución, de esos que yo dije, pero muy pocos han hablado de él hasta que fui descubriendo alguna bibliografía famosa, y hablo de Castelli, ¿no? Y mi pregunta es, te junto a otro personaje menos visibilizado como Monteagudo, preguntarte por qué Castelli y Monteagudo, y si estás de acuerdo, son como los dos grandes, digamos, excluidos de la historia de la revolución. Sí, son como los malditos, ¿no? Como lo que se usa para ciertos poetas, los poetas malditos. Son ni más ni menos que los sectores más revolucionarios dentro de la revolución. Juan José Castelli era un muchacho que había estudiado en Chuquisaca, que era una gran universidad en la actual Bolivia. Digamos, los hijos de gente no tan rica tenían que mandar a sus hijos, los padres mandaban a sus hijos a Chuquisaca. Algunos, pocos, como los Belgrano, pudieron mandar a su hijo a Salamanca, ¿no? Que por suerte le salió cuadrazo de la revolución también, ¿no? Pero el caso de Castelli y Monteagudo, que los podemos juntar de alguna manera porque estuvieron juntos en Chuquisaca, se especializaron en leyes, y que Castelli fue un personaje clave de la revolución porque de entrada planteó un principio muy interesante, que era el principio de retroversión del poder, que era una mezcla del pensamiento de Rousseau, esto de que cuando el rey está ausente, ese derecho vuelve al pueblo, ¿no? Basándose en el contrato social, esta idea de que los reyes no reinan por derecho divino, sino que los hombres genéricamente, la humanidad ha establecido un pacto social, y por lo tanto, si los monarcas de alguna manera no cumplen con su palabra o no pueden ejercer el poder, ese poder vuelve al pueblo y el pueblo tendrá entonces que ejercer ese poder, ¿no? Esto es lo que Castelli va a plantear con toda claridad en el famoso Cabildo del 22 de mayo, donde él tiene la voz de la revolución, es el gran orador de la revolución, que se enfrenta con el obispo, que es el representante del poder. Será un hombre clave en esos días, y será uno de los que proponen a ese tapado absoluto que es Mariano Moreno, ¿no? Que es una persona que Belgrano y Castelli, que eran primos además, lo tienen guardado para que asuma un cargo de semejante importancia como secretario de guerra y gobierno de la Junta, ¿no? Pero Castelli va a ser uno de los que hace la revolución, no solamente la teoriza cuando está en el Alto Perú, ¿no? Y ahí se suma el gran pionero de la revolución de nuestro país, que es Bernardo Monteagudo, que era un muchacho que también había estudiado en Chuquisaca,
que un año antes, exactamente el 25 de mayo de 1809, participa en esa revolución pionera contra el poder español, y que había escrito un tiempo antes un extraordinario texto que se llama Diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, donde adelanta un poco la idea esta de retrogresión del poder, donde hay mucho humor en ese diálogo, donde Atahualpa, ustedes recuerdan, ¿no?, el último inca asesinado por los españoles, y Fernando, que es el rey que ha sido usurpado por Napoleón. Entonces dialogan dos reyes desplazados, y ahí entra el humor, el fino humor de Monteagudo, donde Fernando VII dice: estoy devastado, me han robado mis tierras, me han quitado mi reino, he sido humillado, ¿no? Y Atahualpa le contesta: te entiendo perfectamente, ¿no? O sea, es lo que me hicieron ustedes a mí, en definitiva. Y será después, ya cuando Castelli está en el Alto Perú y Monteagudo logra escapar de su prisión y convertirse en el comisario político de esa revolución, los que lleven adelante la revolución en el Alto Perú, donde hacen justicia revolucionaria, fusilando a todos los que habían tenido sometido a los pueblos indígenas, que habían maltratado durante generaciones a todos los indígenas en las minas y que habían aplicado los métodos de trabajo semiesclavos, disuelven la Inquisición, hacen un acto de justicia extraordinario en Tiahuanaco, ¿no?, en el aniversario del 25 de mayo, donde devuelven las tierras a los pueblos originarios. Dale, perfecto. Igual estoy de atención, notable, así que no deberíamos tener problema. por Monteagudo, que lee Castelli, que tiene traductores en aymara y en quechua. Y bueno, son los verdaderos artífices de la revolución en el Alto Perú, que van a terminar finalmente derrotados por la traición, y va a ser juzgado Castelli en Buenos Aires en el año 12, ya cuando los saavedristas hayan echado a los morenistas, la revolución se va corriendo a la derecha, y increíblemente Castelli tiene que responder ante un juicio, y lamentablemente hay un proceso más grave que el judicial, que es un cáncer en la lengua, que parece todo una ironía del destino, ¿no? El orador de la revolución se está muriendo de un cáncer en la lengua y no se puede defender en el juicio, y lo defiende Bernardo Monteagudo, ¿no? Y hay preguntas increíbles de que hablan de cómo esa revolución, en manos de los saavedristas y los incipientes rivadavianos, empezaba a correrse a una derecha increíble, y se le pregunta a Castelli si le faltó el respeto de alguna manera al señor Fernando VII, ¿no? Y entonces Monteagudo, que sabe que su amigo está perdido y que siente un profundo orgullo por lo que han hecho en el Alto Perú, en vez de decir que no, que era alguna manera de salvarlo, dice: se le faltó el respeto de todas las formas posibles, imaginables y no imaginables, a la execrable figura de Fernando VII, ¿no? Que es una maravilla. Y bueno, lamentablemente vendrá luego la absolución, pero porque Castelli se está muriendo, y como bien cuenta Andrés Rivera en ese libro extraordinario, ¿no?, que es La revolución es un sueño eterno, se nos va Castelli y antes de irse escribe, pues ya no podía hablar, una frase impresionante, que es: si ves al futuro, dile que no venga, ¿no? Una cosa muy impresionante, pero yo creo que son olvidados porque son aquellas personas que plantearon la revolución en todo el sentido de la palabra, ¿no?, entendiendo que lo que estaba planteando el saavedrismo, que era simplemente un cambio de funcionarios, no era una revolución, y que la revolución consistía en otorgar derechos y devolver derechos a los pueblos originarios, a las mujeres, a todos los sectores sociales, que eran el alma de esa revolución. Y por eso se entiende que sean tan ninguneados, que sus calles sean tan breves. La calle Castelli son apenas 4 cuadras en Buenos Aires, mientras que Saavedra tiene 32, ¿no? Así podríamos continuar. Y bueno, y su memoria se va reduciendo cada vez más, pero bueno, estamos acá para recordarlos y hablar de estas grandes personas que han empezado este camino en el que seguimos andando el día de hoy, ¿no? Bueno, para arrancar más o menos cronológicamente, te quería preguntar por un tema que creo que a mucha gente que está acá le va a interesar, que es cómo fue tratada la mujer en los textos bíblicos
en los textos griegos, ¿no? En eso que llamamos mitos de alguna manera, cómo era el concepto de mujer en esos textos, que son por supuesto fundacionales para Occidente, ¿no? Porque cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la mitología griega, estamos hablando de algo muy fundante, ¿no? De cosas que van a ir quedando en el imaginario, ¿no? Y es muy interesante hablar un poco de esto, ¿no? Es una pregunta para un seminario, imagínate. Sí, pero... Yo te hice una pregunta bien concreta. Bueno, vamos a... Agudo. No, pero no importa. No, está bien. Después te voy a hacer una más concreta. Claro. Pero empezamos por esta. Yo sé que tenés capacidad de síntesis. No. Pero primero decir algo que tiró ahí Felipe mientras hacía la pregunta, que la tradición judeo-cristiana, la llamada tradición bíblica, y la cultura greco-romana, desde la filosofía hasta el derecho, son un poco, digamos, las fuentes de lo que es nuestra sociedad, en términos de lo que es básicamente la identidad europea o eurocéntrica, ¿no? Digo, lo que llamamos comúnmente, por lo menos a partir de la Edad Media en adelante, Occidente. Occidente tiene como esas dos grandes raíces, que es, por un lado, lo greco-romano y por otro lado, lo bíblico. Luego, Occidente, digamos, siempre se creyó el mundo entero, ¿no? Entonces se da el proceso de occidentalización del mundo y ahí se da la confrontación directa con esas culturas, con esas otras culturas no occidentales, que de algún modo nosotros somos hijos, ¿no? de eso, de la espada y de la sangre derramada por esas espadas. El pensamiento griego y el pensamiento bíblico nos determina. Y nos determina aunque no lo querramos. Esto me parece fundamental, digamos. Los mitos bíblicos son determinantes en términos literarios de la narración que después nos hacemos de nosotros mismos a la hora de entendernos a nosotros mismos. Ustedes me dirán, pero yo soy ateo, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero una cosa es la decisión que uno toma en relación a una creencia y otra cosa es cómo se van objetivando dispositivos o estructuras que van condicionando nuestra subjetividad. Muchos de nosotros podemos ser, no sé si ateos, agnósticos o por lo menos no creer que la Biblia sea un texto que tenga que ver con la verdad. Y sin embargo, esa relación tan particular que cuenta la Biblia entre Adán y Eva es absolutamente condicionante de las sociedades patriarcales en las que vivimos. Entonces, incluso hasta uno cuando toma partido y dice yo soy ateo, toma partido frente a esa tradición. Porque el ateísmo es una necesidad de posicionarse negando no lo divino, sino una determinada forma de lo divino que es la que tiene su origen en la tradición bíblica. ¿Cómo no nos va a condicionar? ¿Cómo no va a haber sido determinante en la construcción de ese binario, por ejemplo, que determina la diferencia asimétrica entre el varón y la mujer? Un relato como, por ejemplo, ya que me pregunta Felipe sobre el lugar de la mujer en los mitos bíblicos, como el relato de la creación de Adán y Eva, donde ustedes saben muy concretamente que es un relato donde, sobre todo en la segunda creación, porque el Génesis 1 y el Génesis 2 son dos libros donde aparece la creación del ser humano. En el primero está esa famosa creación que dice Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y se agrega, que muchas veces lo olvidamos, macho y hembra lo creó. Interesante figura, ¿no? Que si uno lo piensa como que la creación del ser humano es la creación del ser humano en términos universales, lo creó binariamente, ya es toda una discusión, pero lo creó con dos sexos, digamos. Y después está toda la hermenéutica que uno pueda hacer sobre esto. Hay muchas tradiciones más heréticas que hablan de que el primer ser humano era medio andrógino, tenía los dos genitales, digamos, ¿no? Y cosas por el estilo, en ese juego hermoso que se hace de la literatura religiosa. Lo que sí es cierto es que en Génesis 2 se vuelve a relatar la creación del ser humano, pero distinta.
¿Por qué? Porque son dos relatos de épocas distintas que después el canon bíblico los juntó. En el segundo relato está la otra famosa creación del ser humano que dice que Dios hizo a Adán del barro o de la tierra, le insufló, siempre me dio mucha impresión, le insufló vida, hálito de vida por la nariz. Me da cocaína. Como jalando, ¿no? Jalando un poquito ahí. Tremendo. Y en eso, ¿no? Aparece una de las frases más lapidarias que las pueden encontrar en el Génesis 2, que es: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Adán pide ayuda para él, y entonces lo duerme Dios, y de su mismo cuerpo, en realidad, lo que hace es sacarle una costilla y crea a la mujer, que aparece claramente como complemento, ¿no? Digo, es importante entender que la primera aparición dura en la Biblia de la mujer es básicamente de ser un complemento, pero en el sentido de ser una asistencia del varón, de alguien, de un medio para que el varón de algún modo se desarrolle. De hecho, en el texto, en el idioma original, dice que la llame a la mujer varona, porque si Adán es el varón, ella es como una declinación del varón, ¿no? Si uno en paralelo va al mundo griego, por ejemplo, Aristóteles también define a la mujer. Aristóteles es uno de Platón, y Aristóteles son la grieta de la filosofía griega, ¿no? Es famosa, recordarás, Felipe, la imagen del cuadro de Rafael llamado la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas, donde están todos los pensadores, los filósofos griegos dibujados. Es un gran fresco como para saber bien cuál era el pensamiento de cada filósofo, porque la genialidad de Rafael es pintar a cada uno, y en la pose en que lo pinta describe su manera de pensar. Lo interesante es que en el medio están Platón y Aristóteles como debatiendo, y Platón está con un dedo señalando para arriba, y Aristóteles lo mira medio así como diciendo, con el dedo señalando para abajo, ¿no? Y cualquiera que haya estudiado la filosofía de Platón y de Aristóteles sabe que para Platón la verdad está en otro mundo, y para Aristóteles la verdad es inmanente, está en este mundo. Y en ese gesto mínimo, que es un dedo señalando para un lado y para el otro, se resume posta, ¿no? La forma de pensar de cada uno. Bueno, Aristóteles tiene un libro que se llama el De Anima, el Tratado sobre el Alma, donde cuenta básicamente lo que es el alma del ser humano. Claro que el alma del ser humano corresponde a los varones. ¿Saben cómo se llama el libro? ¿En qué libro describe Aristóteles lo que es una mujer? En un libro que se llama Historia de los Animales. O sea, cuando tiene que hablar de la mujer, no la describe, no la explica, digamos, en el De Anima, porque no la homologa ontológicamente a lo que es un ser humano, sino que la coloca como en un libro donde explica las diferentes especies animales, y tiene una definición increíble, que es que básicamente dice que una mujer es como un varón trunco, un macho no realizado. Como que algo no le creció, ¿no? Quedó como a mitad de camino, digamos, no horneada, ¿no? Lo suficiente. Y aparece sí como un complemento. Obviamente hay una lectura oficial, una lectura hegemónica, en la cual, tanto en la tradición bíblica como en la tradición griega, las mujeres ocupan lugares evidentemente inferiores. Saben que la democracia más importante que tuvo la antigüedad, que fue la democracia ateniense, tuvo una apertura y una participación comunitaria única, que ha hecho que tantos pensadores y pensadoras del siglo XX hayan como recuperado esa democracia, y sin embargo una democracia solo habilitada para el 12% de la población que vivía en Atenas, porque quedaban afuera sin derecho las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Entonces esas restricciones hablan de que la mujer siempre tuvo un lugar
Eso además está obviamente visualizado también en los mitos griegos, pero las diosas tienen un poder, y esto quería decir, siempre hay, en ambos casos, anomalías. Y esto es lo interesante, ¿no? Como cuando Foucault explica la historia, dice, lo interesante es ir por las discontinuidades, no por cómo el poder va construyendo continuidades artificiosas, porque siempre hay un resto, siempre hay una anomalía, siempre hay alguien que pone el palo en la rueda, ¿no? Muy impresionante porque efectivamente las mujeres estaban excluidas de la política, pero tenés enormes protagonistas de tragedias, ¿no? Tenés Lisístrata, tenés Antígona, que habla de esas mujeres de Atenas tremendamente fuertes, ¿no? Increíble. Cuando Sócrates tiene que explicar lo que es el amor en el banquete de Platón, da lo que es tal vez el discurso más famoso, donde explica lo que después se llama mal el amor platónico. Dice, bueno, pero si tengo que contar lo que es el amor, solo una mujer puede explicarlo, y trae el testimonio de Diotima de Manintea, que era una especie de pitonisa, que él repite. O sea, de repente, cuando parece que la mujer no tiene lugar, aparecen estos lugares así como medios extraños. Ni hablar que en el siglo IV a.C., Epicuro de Samos, se compra una casa en las afueras de Atenas y empieza a hacer su famosa filosofía hedonista, y es el primero que habilita a las mujeres a estudiar junto con los varones. Y de hecho, Epicuro queda siempre denostado como alguien, digamos, que de hecho lo recupera. ¿Quién recupera Epicuro? Marx, Nietzsche. O sea, es como de los filósofos oscuros, ¿no? Que queda siempre al costado del canon, pero justamente por romper esos códigos. Hay algo de la ruptura del código que en el caso de la mujer fue manifiesto. Y termino con esto. En la Biblia hay muchas mujeres con una presencia muy fuerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La figura de María en el Nuevo Testamento no es poco. Todo lo que implica la paradoja de María y su virginidad, ¿no? María y su padecimiento, Jesús cuando la rechaza, tal vez uno de los momentos más dramáticos del Nuevo Testamento, cuando le dicen a Jesús, está tu mamá fuera, y él dice, yo no tengo familia ya, ¿no? Es tremendo ese momento, y sin embargo la madre lo acompaña y está con él, consolándolo en su muerte, en el relato. Pero hay una figura que no está en el texto original, que es Lilith. Lilith es en realidad una figura muy interesante, porque es todo un relato que aparece después, que aparece en la Edad Media, que es traída este personaje de la cultura caldea. O sea, era muy común en esa época que muchos de los personajes en los que se creía, de las deidades, se las afanaran entre los pueblos, ¿no? Lilith era una mujer que empieza como a correr el contrarrelato de que Adán, antes de tener a Eva como su primera mujer, tuvo una primera esposa llamada Lilith. Ese relato empieza a circular, pero no se canoniza, o sea, no está en el texto original, sino que corre ahí como en los suburbios de las creencias bíblicas. Y Lilith parece que fue la primera aposta esposa de Adán, pero se le rebelaba, se le retobaba mucho a Adán, no le bancaba ninguna de sus decisiones ni de sus deseos. Incluso de la forma de hacer el amor, ¿no? Total. Dicen que a Adán solo le gustaba garchar, no sé cómo. Lo digo académicamente, digamos. Muy bien. Garchar es académicamente. En latín, garchum, garchis. ¿Cómo se llama la postura cuando está? Sionero. Bueno, gracias. Felipe Piña, experto en posiciones sexuales. Y Lilith se pudrió de Adán siempre. Entonces le dijo, no cojo más, hasta que no cambiemos de postura.
y parece que Adán se quejó con Dios y le dijo, no quiere. Qué bueno tener esa posibilidad, ¿no? En vez de llamar a un call center. Y que Dios te responda, porque hizo Dios, le dijo a Lilith, andate. Y Lilith se va al Mar Rojo, donde se va, chocha, porque no quería estar más ahí. Y en el Mar Rojo parece que habían miles de demonios que básicamente lo que hacían eran grandes orgías. Y Lilith, chocha de la vida, empieza a tener su vida feliz, empieza a tener muchos hijos. Y claro, viene Eva, ¿no? La costilla, digo, el pobre Adán, todo bien con Eva, pero estar con Eva era como estar con parte de su propio cuerpo. No hay un otro ahí, o sea, no deja de ser una forma masturbatoria. Si vos estás con alguien que salió de tu costilla, estás con tu costilla. Estás con vos mismo, no jodamos. ¿Quién dice la media naranja? Claro, o sea, media naranja, o sea, si vos estás buscando tu media naranja y vos ya sos media naranja, lo que querés es estar con vos mismo. Si sos media naranja, andá a buscar medio kiwi, no sé, media pera, o sea. Y la cuestión es que se aburre de Eva y le pide a Dios que vuelva a Lilith. Y Dios la va a buscar, manda 3 ángeles. Siempre que hay quilombo en la Biblia mandan 3 ángeles. Van 3 ángeles, los ángeles de Charlie. Y van y se encuentran a Lilith, que estaba ahí. Tenés que volver. Y Lilith dice, no pido. Y Dios dice, no hace caso. Dios, que siempre en estos casos es sobrio, ¿no? Prudente, dice, mátenle a todos los hijos. Y exterminan a todos los hijos y Lilith queda ahí como medio, queda muy dolida, y que el relato dice enloquece, ¿no? Esta asociación que vos trabajaste mucho, Felipe, entre la mujer y la loca, ¿no? Que también presente en los mitos griegos, como en el mito de Casandra. Cuestiones que Lilith queda muy enojada y se dedica básicamente a matar bebés recién nacidos en venganza de lo que le pasó. La muerte súbita en esa época, que no tenía una explicación médica, se la explicaba como Lilith arrebatándole la vida a los chicos en venganza por lo que le había sucedido. Te pregunto, verá que se me fue vamos cronológico, ¿no? Y este tema estuvo candente el año pasado a partir de una desafortunada frase de nuestro presidente, que es: ¿por qué está instalado casi como... Bueno, vos tenés un montón de libros que son mitos de la historia argentina, y hay un mito, digamos, muy instalado, que es esta idea de que en Latinoamérica la mayoría de los pueblos tienen un origen muy directo, digamos, de las distintas culturas indígenas, mientras que los argentinos descendemos de los barcos, ¿viste? Que hay una idea que busca, no sé, una especie de europeización especial y que después, bueno, se repite como si fuese un dictum, ¿no? Una especie de axioma. Pero preguntarte, que obviamente no es así, pero ¿por qué está instalado y se crea esa representación del argentino distinto? Sí, muy interesante. La frase de los argentinos descienden de los barcos era una ironía de Octavio Paz, ¿no? Como hablando un poco de lo que los argentinos que él conocía, que eran parte de la clase ilustrada, blanca, liberal, digamos, decía de la Argentina, ¿no? Que la Argentina tenía, por suerte, la característica de ser un país blanco, sin pasado indígena, ¿no? Y la verdad que la realidad es muy distinta. Primero, hay un pasado indígena muy potente, más de 20.000 años de pasado indígena, que, como ustedes saben, no forma parte de la currícula escolar en general, ¿no? Sino que hablamos de los 200 años de historia, o con suerte incorporamos lo colonial, pero lo indígena está permanentemente ausente, o está muy lateralmente, ¿no? Y además con unas formas de tratarlo muy particular. Incluso con el uso de tiempos verbales, ¿no? Como por ejemplo cuando se dice
los mapuches habitaban en Neuquén, ¿no? O los Pilagá habitaban Formosa, dándolos por muertos, por ejemplo, ¿no? Para hablar de su arte se habla de artesanía, ¿no? Para hablar de su lengua se habla de dialectos, para hablar de su religión se habla de superstición, ¿no? Una cantidad de cosas devaluatorias, racistas y devaluatorias. Y por lo tanto lo que hace fundamentalmente la generación del 80, la generación fundacional de la Argentina moderna, luego del exterminio o del sometimiento de las culturas originarias, que eran muchísimas, más de 30 naciones, de las cuales muchas siguen existiendo, es hacer tabla rasa, y acá empezamos entonces una nueva historia, la historia del país blanco, ¿no? Hay ejemplos interesantes de este borramiento y reescritura de la historia, ¿no? Por ejemplo, el caso de María Remedios del Valle, que fue esta mujer extraordinaria, que fue una afrodescendiente argentina, que luchó con Belgrano, que fue una heroína en todas las campañas del éxodo jujeño, la batalla de Salta, de Tucumán, a tal punto que Belgrano la nombra capitana y que sus propios compañeros la llamaban la madre de la patria, hasta que finalmente en 1827 se la nombra madre de la patria a una afrodescendiente, ¿no? La única mujer en la historia argentina que recibió ese título, María Remedios del Valle. Pero cuando se reescribe la historia, que coincide con esta cuestión refundacional del proceso de organización nacional, como se llama el proceso que va del 62 al 80, fíjense qué interesante como la dictadura se va a nominar proceso de reorganización nacional. En ese contexto se reescribe la historia y se hace desaparecer, verbo muy afecto a este tipo de gente, a María Remedios del Valle, que desaparece de nuestra historia, ¿no? Desaparece el pasado indígena, desaparece el pasado afro, un pasado muy fuerte en nuestro país, con mucha presencia cultural. Pensemos, por ejemplo, que en 1810 el 40% de la población de Buenos Aires era negra, afrodescendiente, bueno, y por supuesto cómo fueron tratados, cómo se fue perdiendo esa población, por maltrato, por hiperexplotación, por haberlos hecho ser carne de cañón en las guerras de independencia, en las guerras civiles. Y con respecto a las poblaciones indígenas, esa generación del 80, que hizo de civilización y barbarie su eslogan, que por supuesto es un hermoso tema de discusión, que como decías da para un seminario, ¿no? Es qué significaba civilización y qué significaba barbarie en ese concepto, y cómo aplicaban ellos, ¿no? A su vez la civilización y la barbarie. El portador de esta frase, el gran impulsor de esta frase, que fue Sarmiento, que pide por favor que le corten la cabeza al chacho y que lo expongan en una pica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, esta idea de barbarie también aplicada en ese sentido, lo cual no le quita mérito a Sarmiento de otras cosas positivas que haya hecho, pero digo, perfectamente podemos poner en cuestión ese concepto civilizatorio y de barbarie tan cambiante, depende de la situación, ¿no? Lo cierto es que ellos entienden que el gran obstáculo para el progreso se llama gaucho y se llama indio, ¿no? Que por lo tanto hay que terminar con eso para, con esta nueva población, que es la población europea, empezar a ser un país nuevo, crisol de razas, que es una frase espantosa, ¿no? Crisol es la fundición del metal, ¿no? Donde todo se confunde y todo se hace una sola cosa. Esa era el día de esta inmigración, que por otra parte no le salió muy bien a esa generación del 80, ¿no? Ellos pretendían traer una enorme cantidad de mano de obra barata, y empezar de cero a fundar el país. Pero junto con la gente que venía desesperada, buscando trabajo, buscando tierra, venían también los perseguidos políticos, venían los socialistas, los anarquistas, que fueron fundando el movimiento obrero más poderoso y potente de América Latina, ¿no? Y que empezó a revelárseles y a presentárseles como la primera oposición seria a ese modelo que se iban cambiando entre autonomistas, mitristas, roquistas. Acá aparece entonces una primera oposición verdadera y una primera crisis de esa ciudad liberal, como decía David Viñas, ¿no? Donde ese sueño de un nuevo país empezando de cero
empezaba a tener sus contradicciones. Y ahí aparece una literatura muy interesante, como Cambaceres en su libro En la sangre, que dice que pasamos de los malones indios a los malones rojos, ¿no? Al peligro de los anarquistas, de los socialistas, que no se esperaban bajo ningún punto de vista, pero lo cierto es que hay un consenso de reescritura de la historia, donde este país es un país blanco, es un país distinto, un país que tiene poco pasado indígena y que por lo tanto somos todos hijos de inmigrantes, descendientes de inmigrantes, y hacemos la diferencia con respecto a América Latina, ¿no? Este es un relato predominante que nos terminamos creyendo incluso, nos parece que es un poco así, ¿no? Y no es así. Argentina tiene un componente indígena altísimo, un pasado indígena importantísimo, la resistencia indígena junto a Chile más prolongada de la historia de la resistencia indígena de América Latina. Pensemos que la resistencia de los pueblos indígenas de Argentina y Chile, en el caso argentino, que es el más largo de todos, perdura hasta 1915 aproximadamente, ¿no? Y esto por supuesto no se nos cuenta. Entonces yo creo que es muy interesante la pregunta, y que para nada descendemos de los barcos, sino que somos un país que podríamos, si tuviéramos otra educación y otra formación, ser orgullosamente multiétnicos, ¿no? Lo que le da a la Argentina, que es lo que somos. Somos un país con más de 40 naciones indígenas, con decenas y decenas de pueblos inmigrantes que juntos fueron conformando la multiculturalidad que es la Argentina actual, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos perdemos cuando tenemos esta visión tan eurocéntrica, ¿no? Que inclusive supuestamente nos tendría que llenar de orgullo, ¿no? Pero si nosotros observamos ese riquísimo pasado indígena, esas rebeliones eternas, ¿no? Fíjense que prácticamente, como dicen los cronistas, desde que pusieron pie en tierra argentina no tuvieron un día de paz. No hubo un día que no hubiera alguna rebelión en alguna parte del territorio argentino, y le fue muy difícil poder terminar de controlar esta tierra que nació rebelde y que siguió siendo rebelde, y esperamos que lo siga siendo de acá a la eternidad. Hay un punto que hemos charlado mucho y que es fascinante, y que me parece que cobra actualidad permanentemente, que es la famosa alegoría de la caverna, ¿no? Y me parece que cobra una actualidad muy fuerte en este momento de dictadura de las imágenes, de fake news, de ilusión, de creer ver lo que no estamos viendo, de todo esto, ¿no? ¿Cómo se actualiza hoy esta alegoría de la caverna? Yo creo que lo más importante de las reactualizaciones permanentes de la alegoría de la caverna es que el 21 de diciembre se estrena Matrix 4. Bueno, tiene totalmente que ver. Obvio, esperada. Aparte, están ahí, están ellos 20 años después. Claro, a ver cómo están ellos. Están todos. Hace mucho que no lo vemos. Bueno. Hemos visto ahí está. Hemos visto el tráiler y sí, nombro Matrix porque, digamos, han habido, Felipe, tantas adaptaciones, versiones libres de la alegoría de la caverna. Yo creo que, nada, lo que debe haber cobrado de derechos de autor la familia de Platón, ¿no? Que sin embargo, andás a ver. Pero, digamos, generó con ese relato una narración, una matriz, diríamos, que después es aplicable a todo lo que implica la indistinción entre la realidad y la apariencia. O sea, una de las temáticas fundamentales, y de ahí tu pregunta claramente, de la alegoría de la caverna es esa. Digo, hay dos grandes temas en la alegoría de la caverna. Una, la indistinción entre la realidad y la apariencia. O sea, no hay argumentos ni razones sólidas que nos permitan poder distinguir taxativamente lo real de lo aparente. Ante tu pregunta te diría, en un mundo materialmente cada vez más digitalizado y virtualizado, digamos, el esquema de la alegoría se materializa o se vuelve cada vez más evidente, se corporiza cada vez mejor.
Ahora, no hace falta, digo, cuando Platón escribe este relato alegórico, no había electricidad, obviamente, y sin embargo ya preveía cómo ciertas narraciones, mitos, ¿no? Pensemos que en ese momento lo más parecido a las redes sociales en ese momento eran los mitos, los poetas. No nos olvidemos que La República, que es el libro donde está donde aparece la alegoría de la caverna, donde está narrada la historia, termina en su capítulo 10 con un famoso capítulo donde Platón dice que para ser libre una sociedad tiene que matar a sus poetas, porque lo que genera la poesía, que es la poesía mítica, es básicamente esta confusión entre lo real y lo aparente. Y no es casual que lo que parece un problema metafísico, que es poder distinguir lo real y lo aparente, esté acompañado por el otro gran tema de la alegoría de la caverna, que es un tema más ético-político, que es si nos podemos o no liberar de este condicionamiento absoluto y qué hacemos una vez que nos liberamos. Creo que hay una cosa muy interesante de reactualización, y es que los que están en la caverna están absolutamente encadenados y no pueden ver otra cosa que nos está pasando en este momento, ¿no? Estamos casi sin poder ver otra cosa, ¿no? Sí, y lo que a mí me interesa en ese caso es vislumbrar las distintas capas en las que nos vemos normalizados, entendiendo la categoría de normalización como una categoría negativa, o sea, se nos hace pasar por normal lo que en realidad es solo adecuable a las normas que el poder instaura como si fuesen objetivas y naturales. Nunca hay que olvidar que la palabra normal deriva de norma, y si hay una norma, alguien la pone y a alguien le conviene, y algún tipo de orden se arma que no tiene nada que ver con el orden propio de las cosas, sino con un determinado ordenamiento de la realidad que es afín a determinados privilegios. El problema es que uno después se cree que eso, que no es más que la adaptación de una norma, es en realidad su vida normal. Si recuerdan el relato de la caverna, básicamente en el interior de la caverna hay un montón de gente viviendo encadenada, pero está tan acostumbrada a vivir encadenada, mirando ese fondo sombrío, en sombras de la caverna, que no se da cuenta que en realidad lo que está viendo no es la realidad misma, sino que es una copia, es un reflejo, no es una impostación de lo que es la realidad. Confundimos realidad con apariencia. Podríamos decir, tomando la pregunta de Felipe, del mismo modo que uno cree que lo que pasa al interior del televisor es lo que sucede en la realidad y confundimos lo que vemos en la tele con la realidad misma, ¿sí? Que es como confundir el mapa con el territorio. Siempre hay un desfasaje, y en ese desfasaje es donde se juega el pensamiento crítico, en visualizar esa diferencia. Tenemos la posibilidad de vislumbrar, de diferenciar de manera, como decíamos, taxativa, de manera, digamos, bien concreta, esa diferencia entre lo real y lo aparente. Y acá viene, vamos a problematizarlo un poco, acá viene lo que para mí es la pregunta más dura, y la remito directamente, ya que nombré Matrix 4, a un momento clave de Matrix 1, que todo el mundo la debe haber visto, que es cuando Morfeo lo recibe a Neo, le muestra un poco todo, y Neo le dice, bueno, pero en definitiva entiendo que todo es una creación, que todo es una ilusión, que todo es un ensoñamiento, ¿no? Estamos de algún modo enajenados, pero ¿dónde quedó la realidad? Y lo que le muestra a Morfeo, ¿te acordás? Esa escena de Neo es el mundo devastado, y le dice tal vez la frase más lapidaria de Matrix, que es bienvenido al desierto de lo real. La desertificación de lo real significa que tal vez de lo real ya no queda nada, ¿no? Entonces, a mí me interesa recuperar en estos tiempos tecnológicos el tema de la caverna desde otro lugar. Tal vez la distinción entre lo real y lo aparente es una distinción demasiado jugada, porque supone, Felipe, que hay una realidad. Y tal vez, digamos, la realidad no es más que las diferentes
interpretaciones o versiones o construcciones que vamos generando de ella, y que de lo que se trata en todo caso es de ser conscientes de que siempre nuestro acceso a la realidad está intermediado, ¿no? Es como si te dijera, cuando el prisionero de la caverna logra escapar y sale de la caverna y llega al mundo exterior y se encuentra con la supuesta realidad verdadera, ¿realmente salió de la caverna para alcanzar el mundo verdadero, o salió de la caverna para alcanzar o para llegar a una caverna más grande, ¿no? Digo, escena maravillosa de Truman Show, ¿no? Otra gran adaptación de la alegoría de la caverna. Escena maravillosa de Truman Show, cuando Truman sale del decorado, ¿no? ¿Se acuerdan que el barco pega contra la pared? Se le abre esa escalerita, ¿no? Y en realidad, la gran pregunta, ¿a dónde va Truman cuando sale de ese estudio de televisión en el que estuvo obligado a estar toda su vida? Sale a la verdadera realidad. ¿Saben a dónde sale? Sale eso que es Nueva York. Sale a la Nueva York consumista y mercantilista, y se va a comer seguramente un Big Mac en McDonald's, que es la impostación, ¿no?, justamente artificiosa de una realidad donde creemos que comer es tener la experiencia McDonald's de meterse en la boca un pedazo de hamburguesa que de alimento no tiene nada. Digo, ¿hasta qué punto salir de una caverna no es entrar en otra caverna? Pobre Truman, que cree que salió a la vida real y entra en el mundo del capitalismo, que si de algo sabe el capitalismo es de construir ensoñaciones opiáceas y enajenadas. Bueno, te voy a hacer una difícil, porque viene muy fácil. Bueno, hasta acá venimos bien, ¿no? Sí. ¿Venimos bien? Sí. Te voy a hacer una pregunta de tipo de entrevista televisiva. ¿De qué canal? Almorzando con Mirta Legrand. Con ella, con la nieta. La mesaza. ¿Fuiste? A esta mesaza no, a las otras. Contaba la señora. Ah, yo fui con Juan. Muy bien. ¿Cuántas veces fuiste? 4. Pues soy más grande. Yo fui una. ¿Con quién te tocó? Uy, me tocó con gente muy copada. Me tocó con Fernán Mirás, ¿de acuerdo? Y la señora le dijo: estuviste desaparecido durante un tiempo, no supe nada de vos. Y Fernán le dijo: lo que pasa es que estaba fumado en Jamaica. Se cagamos de risa, estuvo muy divertido. Estuve solo con Mario, después tuve una con Pino Solana. Sí. Divertido, estuvo divertido. Bueno, es la típica, que es esta. Digamos, hablemos de fechas patrias. Sí. Viste que es la típica queja, que es nadie festeja las fechas patrias. La gente, sí, por el turismo. Que es todo un tema, ¿sí? No sé si da para charlarlo a fondo hoy, pero es todo un tema, digamos, que ponemos en las fechas patrias, sobre todo en esos feriados, ¿no? El feriado como una forma de interrupción del trabajo que se supone que tiene un móvil de conmemoración, pero la fecha patria tiene que ver con la conmemoración de nuestros orígenes como un montón de cosas, en principio como nación, que son el 25 de mayo, el 9 de julio. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la fecha patria que a vos más te conmueve? La que yo tengo muy claro cuál es, no te la voy a decir pero la que te toca el corazón, y que pasan los años y vos ese día te pasa algo, en serio, algo te pasa. Y te hago la contraparte. ¿Cuál te parece de las fechas patrias que hay en el calendario? No sé si está al pedo o tiene alguna razón que a vos decís, yo la sacaría del calendario. Bueno, empiezo con la primera parte. Una de las que más me conmueve es el 20 de junio, porque es el día de la muerte de Belgrano, que para mí es uno de los más grandes personajes de nuestra historia, un tipo ultra comprometido, empático, pionero en
casi todo, una persona muy poco escuchada, ¿no?, en su momento y muy olvidada después. El primero que habló en nuestro país de inclusión social, de género, en el lugar de la mujer, los derechos de la mujer, ¿no? Pensemos que estamos hablando de 1795, cuando nadie hablaba de esto. Pionero de la industria, ¿no?, que planteaba que los países civilizados, los países que tenían posibilidad de progresar, se cuidaban de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. Explicaba por qué. Decía, si nosotros mandamos los productos sin elaborar a Europa, Europa los elabora, nos va a mandar esos productos elaborados y vamos a perder población, dinero, recursos, la posibilidad de crecimiento. Bueno, un grande, ¿no? Y que, como todos sabemos, murió injustamente en la pobreza, sin siquiera poder pagarle al médico, en medio de la guerra civil, en un día que Buenos Aires tuvo 3 gobernadores, que es muy gracioso lo que pasa con los libros viejos de historia previos al 2001, donde decían el día más caótico de la historia argentina. Yo aconsejo no hacer este tipo de títulos en Argentina, ¿no? Porque después vino el 2001 y ese título quedó viejo, ¿no? Tuvimos 5 presidentes en una semana. El 20 de junio del 20 pareció una cosa pequeñita, ¿no? Esa es una fecha que a mí me conmueve mucho, y por supuesto las 2 fechas fundacionales, que son de alguna manera una producto de la otra, que es el 25 de mayo y el 9 de julio, son 2 fechas muy emotivas, muy interesantes, que hemos pasado muy mal en esos 4 años de desmemoria, ¿no? ¿Te acordás el bicentenario del 16, donde vino el rey de España, el querido rey, y todas esas cosas que hemos vivido muy tristes? Así que para mí son fechas muy, muy potentes. La angustia de los próceres, ¿no? Cosas que nos fuimos olvidando, ¿no? De aquel presidente que tenía un serio problema con la historia, ¿no?, entre otros tantos serios problemas, que inclusive lo habían invitado a comer al regimiento de granaderos, y el tipo le dijo al jefe del regimiento, dice, lo leí porque me interesó mucho. Ahí la cagó cuando dijo esto. Lo leí porque me interesó mucho cuando Rivadavia repatrió los restos de San Martín, ¿no? Y el hombre se quedó como, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Porque resulta que Rivadavia murió en 1845 y San Martín en 1850, ¿no? Y los restos de San Martín fueron repatriados en 1880, así que menos mal que lo había leído porque le había interesado mucho. Pero había un desprecio, ¿no?, en estas cosas que parecen anecdóticas. Había un desprecio y una molestia por la historia, ¿no? ¿Te acordás que había alguien que decía, lo mejor que hicimos fue sacar a los próceres y poner animalitos en los billetes, ¿no? ¿Te acordás? Es decir, la idea de borrar la memoria, la idea de un presente continuo, ¿no? No hay pasado y por lo tanto tampoco habrá futuro. Bueno, eso es algo así. En cuanto a las fechas que habría que sacar, por suerte hemos logrado sacar la fecha más nefasta que teníamos en el calendario escolar, que era el 12 de octubre, ¿no? Una fecha que por suerte ha sido desterrada como tal, como Día de la Raza, porque aparte así estaba instalado, ¿no? Día de la Raza que se celebraba cada 12 de octubre. Hoy tenemos el Día de la Diversidad y el 11 de octubre, el último Día de Libertad de América, que me parece que son fechas que nos van enseñando, porque me parece que si algún sentido tienen los feriados o las fechas patrias, es que sirvan didácticamente para hacer memoria, para que nos sirvan para pensar, ¿no?, de dónde venimos, a dónde vamos, y creo que eso es el valor que tiene la fecha patria. Me parece que lo del turismo se podría subsanar esos días trabajando fuertemente en los medios, por lo menos los medios del Estado, recordando a la gente que estamos conmemorando, ¿no?, que no pasen desapercibidos. Creo que ahí tiene un rol importante el Estado de recordarnos qué estamos conmemorando, a quién estamos homenajeando ese día, para que no pase como un domingo más o algo por el estilo. Creo que ahí estaría mucho mejor la cosa, ¿no? Bueno, en estas giras y recorridas del país,
Te he escuchado hablar muchísimo, con mucho amor, mucho cariño y mucha admiración de Nietzsche, ¿no? Como Mi novio. Tu novio, tu amante, tu referente. Y te quería preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante Nietzsche? ¿Por qué tenemos que darle bola a Nietzsche como uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, digamos? A ver, hay dos cuestiones, una más conceptual y otra más biográfica. La conceptual, digamos, me cuesta porque, ¿en qué sentido? Que no sé si podría contestar por qué habría que darle bola a Nietzsche, un poco más allá de que comulgue con muchas de sus ideas, porque entiendo en ese sentido que nada. Me refiero sobre todo a este presente, ¿no? Sí, está bien. Pero quería decirte esto, que en términos biográficos, pues eso también nos pasa, digamos, cuando de repente un pensador entra en tu vida desde un lugar medio inaudito y te marca. Obviamente no me hubiese marcado Santo Tomás de Aquino, está claro. Como a vos te marca Belgrano y me hubiera marcado algún otro. Pero te quiero contar esto, porque no te lo conté nunca, que en realidad me pasó lo siguiente. Mirá cómo me entra Nietzsche. Yo tenía 16 años y no había leído todavía mucha filosofía, pero estaba obnubilado con Cortázar, porque había terminado la dictadura. Yo hice mi escuela secundaria de 1981 a 1985, o sea, me agarró la vuelta de la democracia en la mitad. Empezamos a leer Cortázar y me agarró un ataque de amor, y me iba a una biblioteca. En esa época me tomaba el subte, me hacía 3 estaciones, me iba a una biblioteca en el barrio de Abasto y sacaba los cuentos de Cortázar. Y básicamente iba a esa biblioteca, sacaba los cuentos y los leía, pero entre otras cosas iba porque estaba profundamente enamorado de la bibliotecaria, que era una señorita. Yo tenía 16 años y ella tenía 19. Viste que esa edad, 16, 19, es como un mundo, ¿viste? Inalcanzable. Muy poca posibilidad de que te diera bola. Total. Me daba bola porque yo era un enfermo insoportable que le contaba los cuentos de Cortázar. Ella me daba los... Pobrecita. Ella me daba los cuentos y yo le decía, este cuento está buenísimo porque ella trabajaba, ¿viste? Yo estaba ahí pelotudeando, pero enamorado. Y en un momento, me acuerdo que me cortó en seco y me dijo, ¿sabes qué? Vos tenés que leer filosofía. Y yo, wow, pensó en mí. Y me dice, toma, y me saco un libro viejo, así como lleno de polvo. Era humano, demasiado humano. Libro de Nietzsche. Me dice, tenés que leer a Nietzsche. Sí, tipo, Nietzsche. Y me lo llevo y digo, dale, mañana vengo y te cuento lo que leí, ¿no? Y me acuerdo que me voy, me tomo el subte de vuelta. Yo vivía en Villa Crespo en ese momento. Me hacía el hippie, me sentaba en el piso, me acuerdo de la escena boina, tipo una especie de bagueto joven, psicobolche mal, sentado en el piso, abro Humano, demasiado humano, me leo el primer parágrafo y no entiendo un pomo, dije, acá perdí. Claro, porque tenías que rendir. Claro. Lo único que quería era eso. Y no entendí nada, pero me enamoré de lo que leía, porque era fascinante, las imágenes, pero no entendía lo que decía. ¿Sabés qué? A vos te debe pasar mucho también. Hoy me pasa que a veces me paran así en la calle, Darío, qué bueno lo que haces, te veo en la tele o leí tu libro, y me dicen, no entiendo nada, pero me encanta. Y es como, yo al principio decía, soy un tarado, o sea, no tiene... Y después digo, no, porque ese me encanta. Habla de una erotización que pasa por otro lado, que fue lo que me pasó, o sea, gracias a estar enamorado de la bibliotecaria llegué a Nietzsche. Y cuando después pude adentrarme, obviamente el pensamiento de Nietzsche, digo, no lo voy a resumir acá, pero lo quiero, frente a tu pregunta,
quiero quedarme con algunas frases para que se entienda por qué lo rutilante, lo impactante, lo provocativo. Dios ha muerto. O sea, no es joven. Más en el siglo XIX. Hoy decir Dios ha muerto y hay gente que se pone mal. Por lo provocativo, pero aparte por lo provocativo intelectualmente. Cualquier definición de Dios, de cualquier diccionario pedorro, dice que Dios no muere. O sea, anunciar y sentenciar la muerte de Dios es mostrar la imposibilidad del mundo. Porque si muere Dios, nada tiene sentido. Una de las consignas más potentes del mayo del 68, ¿no? Además, ¿no? Leído, releído. Nietzsche era el filósofo de cabecera de Lenin y de Hitler. O sea, también un personaje ideológicamente inclasificable que lo podés interpretar desde muchos lugares. Otra frase de Nietzsche: no hay hechos, solo interpretaciones. Te derrumba el mundo, un poco lo que hablábamos de la alegoría de la caverna. Aparte a Nietzsche le gustaba escribir medio oscuramente. A mí la que más me gusta lejos, hay un montón, ¿no? Pero la que más me gusta lejos es una frase que también tiene la forma así como de aforismo, que dice: lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. En ese intento nietzscheano de, digamos, desmoralizar el amor, de desmoralizar la existencia, ¿no? La moral, de nuevo. El amor romántico. Pero sobre todo de una moral vetusta, de una moral de los privilegios, no de una moral que ponga en juego lo que se siente. Y me parece que en ese sentido, digamos, hay en Nietzsche una vocación, si tomamos esas tres frases, por entender que se puede ser crítico a la realidad sin colocarse en un lugar supremático. En general, los que son críticos con la realidad vienen y te dicen: esta realidad es una mierda, esta es la verdadera realidad. Y vienen y te muestran, vienen con el manual de por dónde tiene que ir el mundo. Nietzsche en este sentido es casi un precursor de la deconstrucción, ¿no? Su idea de hacer filosofía martillazo es: mira, todo lo que se te presenta como verdadero es con un interés. Entonces se trata como de desarmar eso, evidenciar el interés, pero no desde un lugar supuestamente mejor, ¿no? Propositivo. O propositivo. Su idea de El Zaratustra, que es el libro para mí más fascinante, es un libro donde todo el tiempo ese antiprofeta que es el Zaratustra no te propone un mundo mejor, te muestra que toda propuesta del mundo siempre esconde algo. Y es muy, y termino con esto, el Zaratustra es un libro que tiene 80 discursos. O sea, Zaratustra baja de la montaña, es la parodia del Nuevo Testamento, y se encuentra en el mercado, no es casual, va al mercado y está los últimos hombres que están ahí, en el mercado, que es como donde tiene que estar. Y entonces él ve una acróbata que se cae de una cuerda, ahí tiene una frase tremenda que dice: el hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre, ¿no? Como que somos tránsito, no somos algo terminado. Y entonces se lleva a algunos adeptos y se va a la montaña y tira 80 discursos, que son las 4 partes del Zaratustra, que son discursos increíbles, que de nuevo se entiende un 10%, que tiene unas cosas extrañas, metáforas, pero es fascinante. Pero el primero de ellos, que es el más conocido, se llama De las 3 transformaciones. Tal vez resuma un poco tu pregunta. Él dice: 3 transformaciones vivió el ser humano. Primero fuimos camello, porque creímos que vivir era soportar el peso del mandato en el que nacimos. Y como camellos tenemos la joroba, como un peso que tenemos que cumplir, de mandatos, de normas. Después fuimos leones, nos transformamos en un león y nos creímos que podíamos con todo, ¿no? Y fuimos el rey de la selva. Y bueno, dejamos de ser camello, dejamos de cumplir para otro y pasamos a cumplir para nosotros mismos, pero nos convertimos en esclavos de nosotros mismos. Para Nietzsche es mucho peor la esclavitud, no que el otro ejerce por uno, sino la que uno ejerce por uno mismo. Y entonces dice: ¿dónde está la libertad? En el futuro. ¿Y en el futuro qué seremos? Es que dice: niños. Y es muy loco, porque para nosotros la niñez está atrás.
para Nietzsche la niñez es el futuro, y dice, porque el niño, todas las características que da de la niñez son revolucionarias. ¿Sabes cuál es la primera? El niño juega, dice. Y el juego, ¿no? Esa frase fascinante de Nietzsche que es crecer, es recuperar la seriedad con la que jugábamos los niños. Ahí está resumido un poco todo, el niño como creador de ideas, como alguien que sale y entra de estados, como alguien que puede jugar y por eso desarmar ese sentido solemne que le damos a las cosas. ¿Qué pasó con la bibliotecaria? ¿Qué? ¿Qué pasó con la bibliotecaria? Ah, claro, acá quieren saber qué pasó con la bibliotecaria. Nada, me enamoré de Nietzsche. No me dio bola. Pero bueno, vieron que cuando no te dan bola, insistís y abandonás, básicamente. Tengo dos, no me voy con esta que nos importa mucho. Hablemos de un tema que no le importa a nadie, el peronismo. Muy bien. Te quiero preguntar, pero hay mucho, pero voy a hacer una pregunta concreta, no una carrera, ¿no? Si de algo se regodea el peronismo, es de ser el representante de las clases populares. Ponele, en su discusión con el liberalismo es, bueno, nosotros somos el pueblo, ¿no? Y ustedes representan otras clases. Y en su discusión con la izquierda pasa también como ustedes no terminan de entender el clamor popular. Mi pregunta ¿es o fue el peronismo históricamente, no te digo hoy, pero históricamente fue el primer gobierno popular? ¿Vos dirías que históricamente fue realmente el movimiento que por primera vez representó los intereses del pueblo argentino? Yo creo que sí, me parece que hubo algunos antecedentes. El radicalismo con Irigoyen abrió un poco el juego a los sectores medios, pero fue muy duro con los sectores populares, ¿no? con represiones muy sangrientas como de la Semana Trágica o la Patagonia. Y el peronismo tuvo la impronta de incorporar realmente a los sectores populares en dos niveles, ¿no? Por un lado, lo que tenía que ver con Perón, que era al movimiento obrero organizado, que fue la parte que le tocó a él, la incorporación de una gran cantidad de gente que no se sentía representada en un momento muy crítico de las izquierdas a nivel mundial. El movimiento obrero argentino era un 99% izquierdista, con una larga tradición de izquierdas. Por un lado el anarquismo, que ya había entrado en decadencia en los años 20, había aparecido un comunismo muy fuerte en los sindicatos, sindicatos de la carne, de la construcción y demás, y podríamos decir que eran hegemónicos en torno al año 43, 44, y el estalinismo empezó a hacer lo suyo y a traer ciertas cuestiones problemáticas en torno a qué significaba ser comunista y qué significaba ser de izquierda en Argentina, ¿no? Por ejemplo, privilegiar la política europea por encima de la política nacional, ¿no? Cuando hubo huelgas de la carne fueron levantadas en aras del internacionalismo proletario o de llevar carne a la Unión Soviética. Un partido comunista muy obediente a Moscú, un partido comunista y partido socialista que siempre fue muy liberal, un partido socialista que no era un partido de izquierda en todo el sentido del término, ¿no? Más liberal que... Piensen ustedes, por ejemplo, que el número 1 de La Vanguardia, aparecido en 1894, fundador del Partido Socialista antes del partido, porque el partido apareció en el 96, dice: somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx, ¿no? O sea, los dos popes del liberalismo y Marx. Y entonces, bueno, hay un momento de inflexión histórica que es el 45, ni más ni menos que la posguerra, y la creación de un fuerte frente antiperonista de este coronel que estaba surgiendo, el coronel de los trabajadores, que se conforma con lo más reaccionario de la Argentina. Algunos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, la Sociedad Rural,
la Embajada de Estados Unidos, la Unión Industrial Argentina y el Partido Comunista y el Partido Socialista, que entienden que están enfrentando al fascismo. Un poco eso es lo que se ve en ese momento. Este es un momento de divorcio, ¿no?, entre una parte muy importante de ese movimiento obrero que finalmente está encontrando el liderazgo, y una izquierda que leyó mal, evidentemente, la coyuntura histórica de ese momento, ¿no? Y creo que esto sería, y acá viene la parte de entender lo que le pasa al pueblo, que creo que el peronismo interpretó correctamente, lo cual no lo exime de errores y cosas que el peronismo, como decías vos, da para un seminario, ¿no? No vamos a hacer reduccionismo, pero voy a atenerme a la pregunta que vos me hacés, y creo que esto se complementa con esa persona extraordinaria que fue Eva Perón, que terminó de interpretar con extraordinaria inteligencia, ¿no?, de qué se trata hacer política, de incorporar realmente a la gente a partir de sus necesidades, habiendo sido ella parte de ese pueblo careciente y demandante, ¿no? Evita entendía que el proceso que se estaba iniciando en 1946, concretamente con la llegada del poder, estaba mejorando la vida de la gente, pero que había un sector muy importante que estaba por fuera del sistema productivo, que eran las mujeres, que eran los niños, que eran los ancianos, que había que incorporar de una manera inmediata, y ahí crea la fundación, que es uno de los elementos más disruptivos y de más rápida distribución de riqueza e ingreso de la historia argentina, donde rápidamente se incorpora a esa gente a sus demandas, a sus derechos, porque una de las cosas más importantes que plantea Eva Perón, y que creo que acá está lo revolucionario, es que esa gente tiene derechos adquiridos, ¿no? Por ser permanentes contribuyentes impositivos al Estado Nacional no reconocido, como dice Evita en más de un discurso, ¿no? La idea de que los pobres no pagan impuestos, y son los que más impuestos pagan, ¿no?, en términos proporcional a sus ingresos, y que por lo tanto son derechohabientes. El Estado les debe históricamente, ¿no? Esta frase tan impresionante, donde hay una necesidad nace un derecho, ¿no?, que es muy potente, habla de la comprensión de lo que significa la carencia y a la vez el derecho. No estamos hablando acá de conmiseración, de lástima, de beneficencia, palabra que Evita odiaba con todo su ser, ¿no?, porque la había padecido de chiquita cuando la hacían pasar en el colegio adelante de todos para regalarle ropa usada, ¿no? Ella detestaba esto y entendía que lo que había que hacer era justicia social. Entonces creo que este fenómeno tan complejo de un movimiento carismático con una doble conducción, cosa que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad, o sea, dos conductores carismáticos de un movimiento al mismo tiempo prácticamente no han existido, y cada uno con una especificidad distinta que captó la necesidad y el momento para crear uno de los movimientos nacionales y populares más importantes de la historia de América Latina, ¿no? Y creo que en ese sentido, sin duda, fue el primer gobierno popular, el primer gobierno que interpretó las necesidades de la gente y que pudo dar soluciones en la medida de sus posibilidades en un momento muy complicado del mundo, con cosas que no se esperaban, como por ejemplo en incorporar masivamente a millones de personas que estaban por fuera del mercado de consumo, ¿no? Es decir, la Argentina de 1944-45 estaba formateada para que consuma la mitad de la población. A los partidos conservadores que se habían repartido el poder en todos esos años no les importaba que la gente no consuma, pero cuando decimos no consuma no estamos diciendo consuma nafta, estamos diciendo consuma leche, consuma carne, ¿no? Y esto empieza a pasar de una manera muy abrupta a partir del 46, donde la gente, hay un shock de consumo, y es la primera vez en la historia argentina, fíjense qué tremendo, la primera vez en la historia argentina, 46-49, que la Argentina tiene inflación por consumo, ¿no? Es decir, porque una masa impresionante de gente está consumiendo lo que necesitaba, ¿no? Empezando por la comida, siguiendo por la heladera, siguiendo por la cocina y quizá la motoneta, ¿no? Todo esto en un marco de enfrentamiento social con un poder absolutamente egoísta que tanto Perón y sobre todo Evita denuncian, que en vez de producir más incrementan los costos de esa mercadería para en todo caso no permitir esa expansión y ese desarrollo de la justicia social. Una lucha en la que seguimos al día de hoy, ¿no? Pero me parece que a una pregunta muy compleja, yo creo que en ese sentido, sí, evidentemente fue el primer gobierno que interpretó
se hizo cargo de las necesidades de la gente en nuestro país. Bueno, el lado, la última, que es un pedido que me parece que se actualiza, es a qué filósofos tendríamos que estar leyendo en este momento donde necesitamos evidentemente guía, ¿no? En este momento de tanta problemática, tanta confusión, tanta invasión de elementos de confusión, de tantas nuevas derechas que no son nuevas en absoluto, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar leyendo en filosofía? Creo, digamos, creo lo siguiente, Felipe, que hay algo que tiene la filosofía a diferencia de las ciencias y de las ciencias sociales. La filosofía para mí no es una ciencia social, está más cerca del arte o del... Yo la veo más a la filosofía como un género literario en un punto también, que es como buen arte o como buena literatura, algo que Nietzsche en uno de sus textos, su segunda obra publicada, él repite, que es su carácter intempestivo. ¿Qué significa que la filosofía es intempestiva? Que no trata a la actualidad inmersa en las categorías propias de la actualidad. O sea, vos podés leer El banquete de Platón y con eso entender tus conflictos amorosos. Porque al no ser ciencia, vos podés leer La República o La alegoría de la caverna y entender, como vos preguntaste, las fake news, por ejemplo. Porque lo intempestivo significa ser extemporáneo, que es como que de repente hay textos de épocas que no tienen que ver con la nuestra y que sin embargo, leídos de determinado modo, son muy esclarecedores. No de manera frontal, tiene siempre algo alegórico, o sea, te mueve algo, te genera un desplazamiento en el pensamiento que te hace tener esto que decías vos antes, una epifanía, ¿no? Como, es por acá, ¿no? Porque ves ahí un modo de pensar. Dicho esto, digo, aquel que no ha tenido, acá hay un montón de gente, aquel que no ha tenido un acceso a una lectura filosófica, yo soy re de los manuales, por ejemplo. Recomiendo la lectura de manuales, un buen manual de filosofía, por ejemplo, El mundo de Sofía, me parece un librazo. El Carpio también. El libro de Carpio, Principios de Filosofía, me parece un librazo. Me parecen librazos para empezar a leer filosofía. Después, naturalmente, lees el capítulo donde Carpio explica a Platón y te dan ganas de leer de La República. Vas a leer, vas a ir finalmente a los originales. Creo que de todos los autores clásicos, por ejemplo, hay que leer algunas obras emblemáticas que están muy vivas. No podés no leer hoy el Manifiesto Comunista. Hay un libro de Derrida que se llama Espectros de Marx, donde dice, cada vez que lo den a Marx por muerto, volvamos a recordar que Marx siempre actúa en términos de fantasma, ¿no? El fantasma de Marx está ahí haciéndonos recordar, asediándonos por dónde pasa la cosa. De hecho, interesante la palabra fantasma, ¿no? Porque es como arranca el Manifiesto Comunista. Tal cual. Ese fantasma que recorre Europa es el mismo fantasma que sigue hoy presente y que nos recuerda, ¿no? Como dice Derrida y como dicen tantos, que la mayoría de las categorías de la política moderna están en el Manifiesto Comunista. O sea, vos abrís un diario y ves la discusión política de la coyuntura y son todas categorías: conflicto, clase, hegemonía, están todas de algún modo ahí ya como previstas. Después me parece que hay pensadores, a mí el surcoreano Byung-Chul Han me parece fascinante, me encanta cómo piensa la realidad. Podés no estar de acuerdo, te puede resultar un poco aburrido o necesitar algún tipo de lectura previa, me parece muy categórico, me encanta cómo reformula ideas. Me gusta mucho Foucault, yo creo que Foucault sigue siendo un pensador muy actual. Agamben también, ¿no? Agamben, toda la biopolítica italiana me parece fundamental para entender el mundo de hoy. Me gusta mucho todo el giro, digamos, feminista en la filosofía, la obra de Judith Butler, la obra de Paul Preciado, son obras que vos creés que esto es lo que de algún modo anticipa Foucault, vos creés que estás discutiendo identidad sexual y estás discutiendo poder, estás discutiendo el
modo en que se conforman las subjetividades. Pero me parece que la filosofía está más viva que nunca. Digo, siempre se la quiere matar. Yo estoy ahí dándole una mano a mucha gente en España, porque en España ha habido toda una decisión de la currícula, de sacar la materia, sacarle horas a la materia filosofía. En historia pasa lo mismo. En las escuelas secundarias, ¿no? Porque hay una idea de pensar al alumno en términos más productivos, y básicamente, como se habrán dado cuenta después de esta casi hora y media de charla, la historia y la filosofía son básicamente materias improductivas, porque nos hacen pensar un poco, nos generan, digamos, muchas dudas, y la productividad no necesita gente que dude, sino gente que ejecute. Así que por más historia, por más filosofía, por más pensamiento crítico,